Eso lo vamos a ver hoy. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Pide tu rostro, por favor, para hablarle a nuestro Señor. Amado Señor, queremos darte las gracias, Dios mío, por tu presencia entre nosotros el día de hoy. Sabemos que tu palabra dice que de donde dos o más están reunidos, tú estás aquí. Y nosotros creemos lo que dice tu palabra y estamos gozosos, Señor, alegres en medio de todas las cosas que pueden pasar, porque sabemos que tú nos amas y estamos en la mano de Cristo, Señor. Ilumina nuestro corazón para que conforme a tu palabra nosotros podamos discernir y conocer lo que es el corazón, Señor, de tu iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes quisiera decirles que hoy ha sido un culto un poco diferente, ¿no? Hace tiempo ya que no pasamos tantos errores técnicos, pero como les dije hace 2 años, cuando teníamos alguno de ese tipo de errores también, me encanta cuando tenemos esa pequeña cuota de caos, porque veo que seguimos siendo los mismos. Sí, me gusta. A veces uno puede llenarse de orgullo cuando comienzan a hacer las cosas muy bien ya, y siempre vas bien, y siempre vas bien. Y a veces Dios permite estas cosas para que veamos que hay cosas que arreglar y reconectar incluso en ese sentido, ¿no? Incluso en las cosas técnicas tenemos que ser excelentes. Y si no ensayamos, si no hemos hecho las cosas bien, entonces las cosas no van a salir bien. Amén. Porque es un jalón de orejas de parte de Dios para que la próxima vez lo hagamos mejor. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es el corazón de Gracia Urbana? Primero que todo, les dije, somos una iglesia misionera. Si tú te vas a Irán, ¿tú crees que funcionaría el formato evangélico que generalmente acá usa la gente? Los hermanitos. Te matan. Necesitas conectar con la cultura iraní. Amén. Si tú te vas a Corea del Norte, donde la iglesia es perseguida, necesitas conectar con la cultura de Corea. Hudson Taylor, un gran misionero de China, cuando llegó, todos se burlaron de él porque, a pesar que él era un gringo, él se disfrazó de chino. No digo que te vas a disfrazar, ¿no? Pero te cuento más o menos cómo se contextualizó, ¿no? Se disfrazó. Se dejó los bigotes así como la dinastía Ming, hasta acá. Se dejó el pelo largo y se hizo una trenza como hacen los chinos. Así como Bruce Lee de joven. Y da risa, ¿ves? Pero si tú buscas en internet Hudson Taylor, vas a ver cómo se viste. Y dices, ¿qué es esto? La mayoría de misioneros gringos se burlaron de él. Pero él es el más grande misionero de la historia de China. Ah, seguro era un pata con mala doctrina. Era reformado. Era reformado. Ni siquiera para que digas que es un pata con mala doctrina, es un reformado. Y los otros reformados legalistas dijeron que como te vistes así, que vestirte como chino es ser mundano, ni modo que seas marciano, ¿no? Los chinos son gente del centro del mundo, son gente de acá. Entonces, no significa que yo me voy a ir, por ejemplo, los amigos de Cone que son skaters, ¿no? Como una vez dije también, me voy a disfrazar yo de skater con el nuevo viejazo y voy a ir con mi patiñeta, chicos, vamos a hablar de Dios. No, no lo voy a hacer. Pero tengo que alcanzar a los skaters para que ellos mismos prediquen a los skaters. Si yo digo que el skater es pecado y los chicos quieren venir con su patinete y digo, no, me dejan eso fuera, no voy a alcanzarlos, ¿ves? Entonces, somos una iglesia para los que no les gustan las iglesias, ¿ves? Aquí pueden venir como quieran, aquí pueden venir como sean, pero eso sí les digo, no se van a quedar como están, porque la gracia no viene sin transformación. Amén. Amén. Cuando Dios te toca, va a sacar toda la impiedad que hay en tu corazón. Lo cual no implica que te saque la cultura, porque tú vives en una cultura, ¿no? Sino que vas a utilizar tus dones para Dios ahora. Diferente. Bueno, nosotros tenemos un fundamento. Y algunos de estos fundamentos son los siguientes. Que estamos centrados en Cristo. Bueno, eso no tiene nada de novedad. Dicen, no somos una iglesia, no tiene que estar centrado en Cristo. Estamos centrados en Cristo conforme a las Escrituras. ¿Has escuchado por ahí que te pueden decir, hey, eres un campeón? ¿No? Dios quiere que seas el empresario del año. Pacta con Dios y te llevas no sé cuánto. Pero ellos también dicen que son cristocéntricos, pero eso no es ser cristocéntrico, ¿ves? Eso es ser antropocéntrico, es estar basado en las necesidades humanas, en tu necesidad de salud, en tu necesidad de dinero, para atraerte hacia ellos y sacarte más dinero. Y nosotros estamos centrados en Cristo conforme a las Escrituras. Nuestra meta es darle la gloria a Dios, porque todo lo que hacemos en esta iglesia, como dijo Sammy, no es por el pastor, no es por los diáconos,
no es por los ancianos, es por la gloria de Dios. Cristo debe ser glorificado y adorado por todas las personas en esta ciudad y por todos los tipos de personas. Amén. Amén. Otra cosa es que nosotros somos gente que tiene una premisa que se llama la sola escritura. Amén. La sola escritura significa que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica de vida. Sola escritura en su contexto. No vamos a sacar un versículo y lo vamos a usar como una centuria de Nostradamus para inventarle un significado que vaya de acuerdo a nuestra cosmovisión nada más. No. ¿Por qué? Porque somos iluminados por el Espíritu Santo. Cuando tú lees la Biblia, el Espíritu Santo te guía a que la leas tal como Él quiere que la leas. ¿Por qué? Porque ¿quién es el autor de esta Biblia? Dios. A través de aproximadamente 40 personas, inspiradas por el Espíritu Santo. Tiene 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, que apuntan a una sola cosa, a Cristo. Amén. Esto no es un manual de reglas, como te vistes, que no comas, que hagas, ¿no? Porque algunos sacan de contexto como los adventistas, ¿no? Y agarran y te ponen la ley de Dios: no comas pato, no comas chacha, no hagas esto, ponte esto, vístete así, no te vistas. No, porque si tú dices eso, estás diciendo que es Cristo, la salvación es Cristo más ropa, Cristo más costumbres, Cristo más comida. No estás diciendo que la salvación es solo por Cristo. Entonces estás peor que el católico, porque estás diciendo que es salvación por obras, y lo estás diciendo de frente. Sé que hay hermanos sinceros que lo dicen no a propósito, sino que así les enseñaron, y a mí también me enseñaron eso. Pero cuando tú lees la Biblia en su contexto, en la llenura del Espíritu Santo, en oración, en santidad, Dios te va a mostrar que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay motivo de gloria para nosotros. Entonces, tenemos una mentalidad misionera, tenemos 5 propósitos que son adoración, que el mundo adore a Dios, comunión, que lo adoremos en comunión, porque no existe, como decía Sammy también, el cristiano independiente, ¿no? El que dice: soy cristiano, pero como todas las iglesias están mal, vivo en mi casa, en mi cristianismo. No. Tú eres iglesia solo cuando perteneces a una comunidad, y por eso es importante la membresía. Entonces, adoración, en comunión, discipulado, porque no solamente queremos que la gente tome una decisión para Cristo, ¿no? Arrepiéntete y cree, amén, está bien, pero ahí queda. Tenemos que guiarlo en Cristo, con la palabra, para que crezca espiritualmente. Luego, ministerio, porque queremos que todos y cada uno de nuestros miembros sirva, porque ministro, por ejemplo, yo soy un ministro de la palabra. Eclesiásticamente podríamos decir: yo soy un ministro ordenado. ¿Por qué soy un ministro ordenado? Soy un obispo, la verdad, un obispo protestante. Pero ya cualquier día, hoy, bacanes tus galones religiosos. No. ¿Qué es un ministro? ¿Qué es un siervo en el contexto de la Biblia? Es el servidor. ¿Te imaginas que tú trabajaras en la casa de una persona y llegaras a decirle: soy la empleada, o soy el chofer? Así, ¿qué haría tu jefe? ¿Qué? O sea, tú no puedes creerte, ¿ves? Tú no puedes creerte. O si tú tienes una economía más grande y es tu chofer, o es la chica que trabaja en tu casa, que llega así a tu sala choradaza y dice: mira, yo soy la empleada, aplausos. Tú dirías: la chica bonita se volvió loca, ¿no? Mira, te voy a decir algo. Nosotros, los siervos, somos eso, el esclavo más pequeño. Por eso Cristo le lavó los pies a los discípulos. Así que un ministro de la palabra es un servidor de la palabra. Y todos nosotros, aunque no sean ministros de la palabra, tienes que ministrar con la palabra. Tenemos una labor pastoral, aunque no seas pastor. Amén. Cuando discipulas a alguno de tus amigos, tú eres un pastor. A tu familia, a tu vecino, cuando predicas. Entonces, acuérdate de eso. Por eso yo no veo consistencia cuando veo a un cristiano y al mismo tiempo sea orgulloso. O alguien que dice que es el siervo, pero se crea el siervo, ¿no? Y así esté todo como... Yo digo el siervo por los cuernos, ¿será? Porque no se comporta como siervo. No se están comportando como siervos. Hay muchos siervos que no se están comportando como siervos. Y es necesario que los identifiquemos. Como dijo Sammy, si no predicamos conforme a la palabra, no tienes por qué sujetarte a ningún siervo. ¿Amén? Entonces vamos a hablar de 10 valores distintivos para no hacerla más larga. Y uno que es uno que me gusta mucho, y es algo que creo que todos los que no somos perfectos
para los que hemos tropezado, para los que después incluso de hacer nuestra profesión de fe, después del día que nos convertimos, nos hemos caído de cara. Para aquellos sabemos que el Evangelio es una buena noticia, una buena nueva, que es siempre nueva, que es relevante, ¿no? Amén. Para todos nosotros el Evangelio siempre ha sido una buena noticia y lo sigue siendo todos los días. Y entonces, ¿qué es la iglesia para nosotros? Y para ti que tal vez de repente alguna vez has venido a una iglesia o tal vez nunca conociste del Evangelio, quiero decirte que no hay esperanza en el Evangelio de Jesucristo, porque la iglesia es un lugar de segundas oportunidades, y de terceras, y de cuartas, y de quintas. Yo ya voy, creo, por mi oportunidad número 1.000.000. La iglesia es un lugar de segunda oportunidad, porque es un lugar lleno de gracia. Porque el Señor nos ha salvado por gracia. ¿Cómo así? O sea, no lo merecíamos, y tú lo sabes. Si analizas tu vida, ¿qué tendría que ver Dios en ti para llevarte al cielo? No te mereces nada. Tú mereces el infierno. No porque Dios es un tirano cósmico, sino porque es lo justo. Dios es justo, tú has roto la ley, el delincuente debe ir preso, ¿no? Pues eso es lo que debe pasar contigo. Pero por gracia Él ha provisto para ti. Ya se fue el propósito de una vez. ¿Qué es lo que debe ver una persona que ingresa como Susan y en nosotros? O sea, ¿qué es lo que debe ver una persona, ¿no? que viene, que viene y dice, ¿qué veo en esta iglesia? Porque mucha gente puede entrar a la iglesia y ver una iglesia llena de caifases. ¿Se acuerdan de Caifás? ¿Cómo era Caifás? Era un sacerdote que se creía perfecto, era un sacerdote que miraba a todos por encima del hombro, ¿no? Siempre cito esta parte que me dio risa de la película Jesús de Nazaret, porque lo hacen igualito a la Biblia, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y los fariseos se enojan porque el Señor sana un ciego el día de reposo, ¿no? O sea, está loco, ¿qué pasa ahí? Y a mí me sorprende cómo Jesús los mira y les dice, si fuerais ciegos, no tendrían pecado, ¿no? Pero ahora que dicen vemos, su pecado permanece. ¿Por qué? Porque ellos decían, nosotros sí vemos, nosotros sí sabemos. Los fariseos siempre se creen así. Y él les dice, ciegos guías de ciegos, ¿no? Que coláis el mosquito y que coláis el camello. No, que se tragan el mosquito y se colan el camello. Y hay una frase ahí sin vergüenza de él que dice, o sea, cualquiera dice se verán confrontados en su conciencia, ¿no? Pero nada, ni eso. Frescos. ¿Quiere decir que los justos somos ciegos? O sea, caripalos, ¿no? O sea, ya no se puede con esta gente. Pero recuerda que tú y yo hemos sido así. Hasta que el Señor nos salvó, ¿no? Yo era bueno, ¿no? De repente tú pensabas, yo voy al cielo porque no soy malo, porque es fácil ser bueno cuando te comparas con otro, incluso con un evangélico, ¿no? Pero compárate con la santidad de Cristo y estás condenado, porque esa santidad tienes que tener para llegar a Dios. Entonces las personas pueden llegar a una iglesia y ver a Caifás. Qué triste cuando una persona llega y ve a Caifás. Por otro lado, pueden ver otra cosa. ¿Cuántos de nosotros, antes de ser creyentes, conocíamos también un cristiano que decía que era cristiano, pero vivía peor que el demonio? Qué hipócritas son los cristianos, decías, ¿no? Todos son iguales, decías. Porque veían a Judas, ¿ves? O incluso ya, pues fuiste a una iglesia y el día que llegas, se le ocurre a algún profeta o algún apóstol o alguno de esos a sacarle dinero a la gente. O sea, como Judas, ¿no? El hipócrita que roba encima. Entonces tú ya no querías volver a una iglesia, ¿no? Y a eso me pasaba a mí, por ejemplo. Mi hermano me invitaba a su iglesia y siempre que yo iba se le ocurrió al pastor hablar de plata. Yo reaccionaba de una manera muy mala que no es buena, no debería hacerlo, pero me paraba y me iba. Me paraba en la puerta. De una manera desafiante porque para mí ellos estaban locos. Pero Dios tuvo misericordia y me salvó en esa misma iglesia. Pero para que veas, ¿no? O sea, humanamente yo no hubiera ido ahí. Porque yo me daba cuenta de que ahí todos eran como Judas. Bueno, los pastores, la gente, ¿no? Entonces cuando una persona entra por esa puerta
en el trato con nosotros, tiene que entender que está entrando a un lugar donde se le va a recibir para una segunda oportunidad de gracia. Amén. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 32. El día de hoy voy a usar varias versiones, así que vamos a Efesios capítulo 4, verso 32. Dice la palabra del Señor: sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Lo primero que tiene que ver es que acá nosotros somos una contracultura, un contramundum, como decían los puritanos. Ser cristiano es diferente a ser mundano, pero ser mundano no es porque yo uso falda, la otra chica usa jean, que el pastor usa filas en las manos y el otro usa corbata. No. Santiago capítulo 3, verso 13 nos habla cuál es la más grande forma de mundanalidad. Si tú vas a buscar ese tipo de concepto de mundano en la Biblia, en el Nuevo Testamento, siempre, ¿sabes a quiénes los acusan de mundanos? A los que son supuestamente creyentes. Nunca le dicen mundanos a los que ahora nosotros le decimos no cristianos. Los mundanos eran creyentes que eran legalistas o que eran libertinos. O sea, eran dos extremistas, ¿no? Dos extremos. Algunos legalistas, otros eran hasta libertinos, como los corintios, por ejemplo. No, hacían un tonazo, se emborrachaban, tonterías y media hacían. Y hacían un insulto de la cena del Señor. ¿Te das cuenta? Esa es una blasfemia. Pero por otro lado, estaban los legalistas, y en Santiago 3 dice que ese celo santo falso, ese celo legalista dice que es, Santiago capítulo 3 del 13 al 18, es animal diabólico, dice. Pero esa palabra animal traducida al griego significa natural, es decir, mundano, pues. Entonces, ¿qué es mundano? O sea, yo prefiero ver un hombre piadoso que tenga su propia cultura a ver un hombre que dice que es piadoso pero que aborrece a su hermano, ¿no? Es aborrecido por el mundo, no por el evangelio, sino por sus costumbres legalistas. Nunca vas a ganar a nadie así. Así que si te van a aborrecer el mundo, que te aborrezca porque predicas de Cristo, y que si al rechazar a Cristo te rechazan a ti, hasta te pueden matar, pero por Cristo, no por ti. Hace tiempo, no sé si les conté que me fui a Cartavio y vi unos hermanos de una denominación. Sí les conté a muchos de ustedes, tal vez no estaban, pero esta denominación es bien conocida por ser bien estrictos, así. Todo es mundano, pero la tele es mundana, no puedes maquillarte, no puedes ponerte aretes, música, televisión, todo es mundano. Hasta ellos son mundanos. Puede ser porque tienen una doctrina falsa de que creen que un cristiano puede estar endemoniado. Y un cristiano no puede estar endemoniado. Pero bueno, eso lo tocaremos otro día. Y bueno, normal, yo dije van a evangelizar, no, al margen de que sean legalistas, yo pensé, bueno, no, ya, van a hablar de Jesús, ¿no? Yo estaba ayudando a unos hermanos bautistas en misiones ahí en Cartavio. Y hay una placita, hay como una pérgola. Nos sentamos ahí y bueno, llegaron, pusieron un micro, pusieron unos parlantotes y se paró un jovencito, así será de la edad de Jairo, jovencito, 17, 18 le pondría máximo. Y se pone a predicar, pero él no predicaba a Cristo. Comenzó a lanzar de adjetivos a la gente. Primero empezó con una pareja que estaba sentada en una banquita de la placita y estaban besándose, pero atrás estaba su hijo. O sea, atrás había un niñito, un chiquito, corriendo en el gras. ¿Tú qué sabes si están casados o no? Sin embargo, este hermano chiquillo comenzó a decir: los fornicarios, no lo señalaba todavía. El tipo miró con una carota, yo dije, uy, tenía cara así de peligroso. Ahorita le saca una y le mete. ¿Por qué le grita? ¿Por qué lo insulta? Pues así, fornicario le está diciendo, está faltando el respeto a su dama. ¿Y tú qué sabes que es su esposa? Ya. El chico como que se hizo loco y siguió orando por todos lados. Ya, que esta ciudad se viene como Sodoma y para su suerte comienzan a venir muchos tipos de personas. Al frente hay un mercado de esa plaza. Pasaron unas chiquillas que también no tendrían más de 13 años, pero por la moda ahora las niñas no se visten como deberían vestirse, ¿no? Se visten un poco indecorosamente. Entonces estaban llenas de choco, como hacía sol, prácticamente parecía que estaban en la playa. Pero él, en lugar de predicar, les dijo: y hasta ahora las rameras, les dijo. Y las chicas, como no tenían una buena educación, voltearon y le dijeron unos insultos que le recordaron a su mamá. O sea, estas eran dos chibolitas, pero no eran muy educadas. Voltearon violentamente y dijeron: ¡ah! Y se metieron al mercado. De ahí pasó
otro grupo de 3 personas, uno que no parecía, pero 2 que eran obviamente que tal vez en la noche eran travestis, ¿no? Por la forma que tenían. Y también comenzó a decir, y los sodomitas no heredarán el reino de los cielos. A diferencia de los otros 2 anteriores, ellos ni lo miraron, con ellos no eran, se metieron acá. Y hasta los hermanos bautistas, que son bastante conservadores, mira, hasta ellos dijeron, qué locos, o sea, eso no es el evangelio. Vas a ganar a alguien para Cristo llenándolo de adjetivos, señalando las formas nada más. Tú sí, yo creo que debemos hablarles del pecado, pero no de los pecados particulares. Porque yo sé que él grita un montón a las personas que tienen pecados escandalosos o evidentes, pero ¿por qué no grita a todos los que son hipócritas? A ver, la hipocresía, ¿por qué no grita? No dice nada. Los mentirosos, no dice nada. Los orgullosos, eso es peor. Por eso que en Gracia Urbana teníamos un dicho que es la murmuración es peor que la fornicación. Porque vino una pareja de jóvenes triste, dolida porque son creyentes, a confesar su pecado, y les duele, los exhortas, se arrepienten. Pero viene un chismoso murmurador y tú le dices, hermano, ¿por qué estás diciendo eso? Va, pero yo digo la verdad, te dicen. ¿Te das cuenta? No se dan cuenta. Decir la verdad de una forma destructiva y no ganar a tu hermano, como dice Mateo 18, es un chisme. Entonces, eso no tienen que ver las personas acá. Tienen que ver a hermanos bondadosos y compasivos que se perdonen mutuamente unos a otros, como Dios nos perdona. Por eso en tu corazón no puede haber cabida para el odio y el rencor. Si tú no perdonas, es como si Cristo no te hubiera perdonado. La única forma de perdonar, justo ayer les hablaba en el grupo de comunión del Arco también, la única forma de perdonar es entender el perdón de Dios para tu vida. Si tú no perdonas, es posible que Dios no te haya perdonado. ¿Cómo perdonar? Vamos a Romanos 15, verso 7. Y es una cosa de empatía, es una cosa de misericordia. Así se perdona, teniendo misericordia. Misericordia es pasar la miseria de otras personas por tu corazón. Así, pásalo como un escáner. ¿Por qué esta persona me odia? Yo no le he hecho nada. ¿Te das cuenta? Por algo, ¿no? ¿Cuánta oscuridad tiene que haber en el corazón de esa persona para que tenga esos sentimientos? Vamos a leer, dice, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes. Tiene mucho que ver con el versículo anterior. Para que Dios los reciba en la gloria. Acepta a tu hermano. Perdona incluso al que está fuera de la iglesia. Porque tú vas a ir al cielo, pero él no, de repente. ¿Cómo le vas a predicar el evangelio a alguien que está fuera de la iglesia si lo odias? ¿Te das cuenta? Entonces siempre tienes que recordar el evangelio para tener este punto en tu corazón. Para que entendamos que somos un lugar de segunda oportunidad de gracia, un lugar de segundas oportunidades. Tenemos que ser una iglesia que recuerde el evangelio constantemente, en todo momento. Cuando estás con tu esposo, con tu esposa, con tus compañeros de estudios, con tus compañeros de trabajo. Porque de repente lo podemos predicar y no lo podemos vivir. Y eso hay que tenerlo en el corazón. Amén. Amén. 2. Somos una congregación de todas las naciones. Algún día, cuando Trujillo crezca y la iglesia también va a ir creciendo, vamos a hacer una iglesia donde seguro va a haber gente de muchas naciones. A veces nos visitan varios hermanos venezolanos, ¿no? Gloria a Dios. Pero tenemos que entender que somos una congregación de todas las naciones. En Marcos capítulo 11, verso 17, mira lo que dice el Señor: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ahora, en el contexto de la Biblia, la palabra naciones es la palabra griega etnos. ¿Qué significa? Significa tipos de personas. Y acá hay muchos tipos de personas, ¿verdad? En esta ciudad, Trujillo es como una limita ahorita. Somos multicultural, multiétnico, y tenemos que entender que tenemos que llegar a todos los tipos de personas. A mí me preocupaba, y eso les dije a los de la mañana también hace tiempo, un hermano me dijo, ¿por qué el hermano tal siempre usa gorro? Como mi padre que es mono. ¿No? ¿Por qué el hermano tal se pone chullo? Y yo le digo a ese hermano, no sé si tú sabes, pero hace unos meses antes de que tú vengas, yo también usaba un chullo. Y yo predicaba con mis pantalones con huecos. ¿Y eso me hace menos? Ahora no lo hago porque si no mi esposa me pega. Mentira. Pero uno va madurando, pero la cosa es esta. O sea, tenemos que entender que hay muchos tipos de personas y que nosotros trabajamos con varios círculos.
algunos de repente no estuvieron en la clase de misiones, un círculo, primero imagínense, es un círculo gigante dentro, ese círculo gigante que está por fuera se llama multitudes. Multitudes son las personas que quieren venir a la iglesia, que están interesados en conocer, pero que todavía no son cristianos, no han nacido de nuevo. Multitudes. Va a venir gente con piercings, con tatuajes, de repente vestidos indecorosamente, y puede pasar un año y esa persona sigue viniendo, pero no se convierte todavía. Tú le puedes decir, oye, vístete de otra forma, si no es cristiano. Hay que tratarlo con amor. Tiene que, como dijimos en el primer punto, encontrar una comunidad de gracia. Es diferente que yo encuentre un miembro vestido decorosamente, ¿no? Ya a él sí le tengo por qué decir, señorita o caballero, tú eres un hombre de Dios, una dama del Señor, no te puedes poner esa faldita, eso, ¿no? Porque nosotros no nos gusta ponerle a nosotros reglas a la gente que no están en la Biblia. Pero hay una regla bien clara que dice que la mujer debe vestir decorosamente, ¿no? Y el hombre también. Pero de ahí a decirle a un hermano, así sea maduro en la fe, quítate el gorro, no te pongas esa casaca, no te pongas eso, en la Biblia no está, hermanos. Eso rompe la unidad de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que ser una congregación para todas las naciones. Si el hermano Cone se deja un bigote como Salvador Dalí, así, como Don Vittorio, es un problema. Amén. Te lo digo porque un gran teólogo como Martin Lloyd Jones tuvo una controversia con eso en su iglesia. Había hermanos que estaban de moda ese bigotito, pues, a mediados del siglo XX, y en su iglesia comenzaron a decir el pastor Martin Lloyd Jones, ¿por qué permite que en su iglesia vengan con el bigote de Salvador Dalí? Si Salvador Dalí es un homosexual, es no sé cuánto, no, le atacaban al hombre. Pero es como si lo criticáramos a Sammy por su peluca que se hace cada fin de mes, ¿no? O sea, no es así, pues, hermanos. En eso tenemos libertad. Seremos una casa para todas las naciones porque vamos a ser una casa para todos los tipos de personas. Acá van a venir personas con costumbres A, B, C, D, pero estamos unidos por el Evangelio, por la misericordia. Primera de Pedro, capítulo 2, 17, en la versión TLA lo he puesto para que lo entiendan bien. Dice, respeten a todos y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. Hay que respetarnos, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17. Hay que respetarnos. Respeta a tu hermano. Ama a tu hermano. Si tú crees que eres mayor en la fe y tu hermano todavía es inmaduro porque usa su gorro, su chullo o su pantalón con huecos, respétalo y ámalo. Sé un maestro para él, no un inquisidor. Amén. Listo. El tercer punto es que queremos ser una iglesia que tenga un discipulado real. Ya tenemos ahí nuestro manual Crecer y lo vamos a poner en operación pronto, pero discipular no es solamente las clases. Muchos se creen que el discipulado es venir a las clases. Y bien, vengan a las clases de teología. Nosotros de un rato vamos a tocar ese punto. Pero el discipulado es estar. Por eso esta misión es la de los líderes de grupos de comunión. Y ténganlo bien en claro. Discipulado es oler a oveja. Preocuparte por las ovejas. Preocúpate por sus detalles. Y si tú eres oveja, confía en tus líderes. Tienes que dejarte discipular. No le pongas trabas a tus líderes. Aprende, pregunta con amor. Si en algo no estás de acuerdo, pregunta con amor. No te enojes con tu líder. No todos aquí siempre vamos a tener las mismas costumbres, pero tenemos al mismo Cristo, al mismo Salvador. Amén. Y eso nos hace unidos. Nada nos puede sacar de la mano de Dios. Y no podemos permitir que Satanás, por diferencias mínimas, tontas, en temas no fundamentales, nos divida, ¿no? Entonces, somos una casa que tiene que ser hacedora de la palabra y no solamente oidora. Vamos a leer, eso dice en Santiago capítulo 1, 22, no sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos, dice. Nosotros decimos ser cristianos, pero Juan capítulo 13, verso 35 se está cumpliendo entre nosotros, que el mundo sabrá que somos realmente su pueblo cuando nos amemos los unos a los otros. Se está cumpliendo. O somos una iglesia que se puede convertir en el antro del chisme, en el antro de la murmuración, en el antro del daño psicológico. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en iglesias así? La gente termina traumada en el psiquiatra. ¿Dónde está Juan 13:35? Donde Jesús dice que el mundo sabrá que son mis discípulos cuando se aman los unos a los otros. Tenemos que mostrar ese amor. Va a venir un hermano y decir, oye, qué raro, ¿no? Acá hay un hermano con corbata
otro con piercing, otro con faldota, otro con tatuaje, y todos se aman y no se critican, porque somos maduros. Pero el que tiene sus costumbres A, como dice Romanos 14 y 15, leanlo, no critica al que tiene la costumbre B, porque por el Señor lo hace. Y el que la costumbre B no critica al que la costumbre A, porque por el Señor lo hace. Cuando entendamos eso, nadie nos para. Porque acá hay iglesias A y iglesias B, pero si tú ves en la Biblia, en una sola iglesia había de los dos. Por eso te digo, apúntalo como tarea, lee los capítulos 14 y 15 de Romanos. Había gente que solo comía legumbres, o sea, la dieta judía. Pero había otros que comían carne y bebían vino, normal. Pero los que comían legumbres se enojaban porque le decían liberales a los que comían carne y bebían vino. Y los que comían carne y bebían vino le decían legalistas a los que comían legumbres. Y Pablo pone orden, ¿no? No se tienen por qué estar poniendo adjetivos ni mirándose mal, ¿no? Es como si entraran dos hermanas de la misma edad a la iglesia y la de aquí usa pantalón, no, un pantalón decente, pero la otra usa una faldita. Entonces, se miran, se saludan, pero por dentro dicen, ya llegó la liberal. Y la otra ya llegó la tía legalista. No. O sea, lo que Pablo quiere corregir es eso, ¿ves? No está mal esto, porque si tú te abstienes de comer algo, de escuchar algo o de ver algo que no es pecado, siempre estoy hablando de cosas que no sean pecado, es para la gloria de Dios. Pero si tú en tu libertad cristiana sabes que no es pecado, tienes que practicarlo no en la presencia de tu hermano, para no hacerlo tropezar, pero es para la gloria de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que quiere decir Pablo. Por eso les dejo esa tarea de leer esos dos capítulos, ¿no? Es muy importante aprender eso para la unidad de la iglesia. Y eso es ser un hacedor de la palabra. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos que estudiar eso de ahí y ser maduros en este tema y no lo hacemos, ahí sí es pecado. Santiago 4 dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Parte de nuestro discipulado es que tenemos que siempre decir la verdad, porque si yo sé que alguna verdad a ti te hace mal y yo no te la digo, estoy haciendo el mal como pastor. Y tú como líder también tienes que confrontar a tus ovejas. Amén. Si yo no te digo la verdad, estoy mal. Otro, punto número 4 es que nosotros somos una iglesia con bastante intención de que crezcas en tu camino espiritual. Y para eso tienes que crecer en tu estudio de teología. No, pero la teología no sé cuándo comienza. Letra mata, ¿no? Y sacan de contexto un montón de textos que no tienen nada que ver con eso. Vamos a Juan capítulo 17, verso 3. San Juan capítulo 17, verso 3. Me acuerdo cuando vino Gerson que la letra mata. Yo me dejo llevar por el espíritu que fluya, ¿no? Hasta yo había un predicador llamado David Wilkerson, ya se fue con el Señor. Pentecostales, ¿ah? Pero ni él se atrevía a decir eso. Yo creo que él tenía conexión con Dios muy fuerte. Y él, por ejemplo, él decía, estaba caminando y Dios vino a mí y me habló y me dijo, David, o sea, como que tú dirías, va a hacer su sermón en base a eso, ¿no? David, este tema que vamos a tocar acerca de lo que es un ministerio en Victoria, hay un tema que él iba a tocar, ¿no? Está en mi palabra. Así que dice, el Espíritu me transportó hacia el libro de Nehemías. Y luego decía, bueno, Nehemías capítulo 3, verso 8, y toda su predica era de la Biblia. Pero su introducción era así, un lenguaje que usaba él, ¿no? Entonces yo creo que sí lo llevaba el Espíritu, pero no lo transportaba como la mosca, sino que lo traía a la Biblia y conforme a las Escrituras él hacía sus sermones. ¿Quién escribió la Biblia? Espíritu Santo. No hay nada más espiritual ni trascendental que tú vengas a la Biblia y escuches a Dios hablar. Amén. Amén. Y también no hay nada más espiritual que estudiar teología. ¿Por qué? Porque teología significa teos, Dios, logos, conocimiento, tratado, ciencia. Conocer a Dios, conócelo. No conocer de Dios, sino conocer a Dios, una relación con Él. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es teología. Listo. No te digo que te vuelvas un académico. Conoce al Señor, pero conócelo conforme a la palabra. Muchos hermanos rechazan eso y dicen, la letra mata. La palabra de Dios va a matar. Te mata, sí mata, pero mata la ignorancia. Hermano, vea la Escritura, para que no digas, Dios es así, así, y en realidad no sabes cómo son los atributos de Dios.
Porque te lo imaginas a un Dios. Tienes tu Diosito, pero no tienes a Dios. Tienes tu Jesucito, pero no tienes a Jesús. Entonces, tenemos que tener un camino para el crecimiento intencional de nuestras ovejas como iglesia. Proverbios 4:26 dice: traza un sendero recto para tus pies y permanecerás en el camino seguro. Y nosotros creemos que la palabra profética más segura es la Biblia. Por tanto, conocer a Dios de la manera más segura es estudiando las Escrituras, en ayuno, oración y en el poder de la iluminación del Espíritu Santo. Amén. Y eso nos va a llevar a la práctica ahora. Porque no es cosa que tengas la teología acá nomás. Porque te vuelves un cabezón y no evangelizas, no haces nada, no oras, no ayunas, estás en la yeca. Eres un cristiano mediocre o un cristiano partido por la mitad. Amén. Conocer a Dios te va a hacer que reflejes al mundo que Dios los ama a través de ti. Entonces ese es nuestro quinto punto, que es amor en acción. Como dicen las hermanitas de una posible ONG, creo que se va a formar, que ya trabajó con nosotros, es una fe en acción. Si tú no vives la fe, si tú no vives lo que aprendes, entonces los puritanos, hombres del siglo XVII que conocían a Dios, le llamaban teología viva o teología para vivir. Una teología que no se quedaba en la cabeza, sino que bajaba al corazón. Por eso puedes ver en Facebook muchos hermanos que saben bastante, pero lo utilizan todo para insultar, para pelear, ¿no? Pero también hay hermanos que saben y lo pueden bendecir. Yo tomé una decisión hace mucho tiempo de que si el Señor me enseña algo, porque yo estudio teología, ya que hay varios hermanos que ya están estudiando también, lo vamos a hacer para bendecir, no para destruir. Amén. Es una espada que tienes ahí, tú decides. ¿Bendices a la iglesia de Cristo con esta espada o le cortas la cabeza a tus hermanos? No te digo que disculpes a los falsos maestros, pero los falsos maestros son los falsos maestros y otra es la gente sincera que está abajo, que no sabe, pues, porque este es el único cristianismo que conoce. Y muchos de nosotros hemos estado así, y hubiéramos defendido a muerte a nuestros falsos maestros, porque no saben simplemente. Porque hay dos cosas: una es la ignorancia, porque no sabes, o sea, una ignorancia inocente, y otra es una ignorancia adrede, que sabiendo, tú te quedas en el falso sistema, sigues apoyando a los falsos, con cualquier excusa falsa, sigues apoyando, y eres como los de Jeremías capítulo 5, verso 30 al 31, que dice: que cosa espantosa y fea es hecha en la tierra, los falsos profetas predican mentira y los sacerdotes dirigen al pueblo por manos de ellos. Y mira lo que dice, y mi pueblo así lo quiso. Y luego viene una pregunta retórica y dice: ¿y qué harás cuando llegue el fin? Y parece lo de ahora, ¿no? Los falsos profetas inventan un montón de doctrinas falsas y mentirosas, y muchas iglesias dirigen sus iglesias por manos de ellos. Todas esas doctrinas las copian igualito. Y lo peor es que los que dicen ser pueblo de Dios defienden a muerte a los falsos. Pero ¿qué harán el día final? ¿Te va a defender tu apóstol, tu profeta? ¿O es solo Cristo quien te salva? Cristo es. Tú no puedes permanecer dentro de una secta o de un sistema errado. La única forma de ayudar a los que están atrapados en Babilonia es salir de ahí. Y el Señor te va a usar. Amén. Traza un sendero recto para tus pies, recuerda lo que dice la palabra. Y la Biblia es el único sendero. ¡El único! Ahora, ¿cómo vamos a mostrar el amor en acción? De una manera más práctica, ya hablando en cuestión de visiones. Vamos a leer un verso conocido. Primera de Juan 3, 16 al 18. No Juan 3, 16, Primera de Juan. Versos 16 al 18. Vamos a ver cómo es la fe en acción. Dice: conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. No significa de que de repente Dios te bendice y tú vas a hacer un show acá y dices: llamo al hermano tal para que todos vean que le regalo un par de zapatos a su hijo, ¿no? No, tócale la puerta. Toma, hermanito, queda entre nosotros porque el Señor lo sabe. Es un regalo de Dios. Listo. No toques trompeta, pero sé generoso con la casa de Dios y con tus hermanos. No te digo solamente que seas generoso con la iglesia, sino que con tus hermanos también. Por eso involúcrate con tus hermanos.
para que sepas de sus necesidades. Muchos de ustedes son jóvenes, van a trabajar, van a tener una profesión, otros no la han tenido. Igual han salido adelante y tienen han generado su riqueza, gracias a Dios. Pero otros no tienen las oportunidades. Tú los puedes ayudar, pero nunca toques trompeta. El amor siempre es humilde. Amén. Punto número 6, miembros empoderados. Vamos a leer Hechos capítulo 4 del 27 al 31. Vamos a empoderarnos ahorita. No es como piensan. Capítulo 4 del 27 al 31. Este texto nos habla acerca de la iglesia perseguida, ¿no? La iglesia perseguida, la iglesia con bastante oposición, no tanto como la de ahora, no, en ese tiempo era peor. El gobierno global, Roma los perseguía, los herodianos, el gobierno local los perseguía, y ellos estaban de miedo. Es normal, ¿no? Somos humanos. Mira, esta gente que está de miedo es la misma de Pentecostés. Ya habían sido llenos del Espíritu, pero se les había acabado la pila. Porque nosotros somos como un vaso con hueco. El Espíritu se derrama sobre nosotros, pero siempre... Y Dios lo permite, ¿ves? ¿Para qué? Para que no nos quedamos altivos. Para siempre depender todos los días de Él. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Quién determinó todo? ¿Diablo? No, Dios. Dios determina todo lo que pasa. Nada se le escapa de su mano. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, no temblaron ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es denuedo? Convicción, valentía. Había que tener valentía para salir ahí sabiendo que los romanos te pueden encarcelar o los judíos te pueden acusar, ¿no? Pues ellos lo hicieron. Y todo desemboca en la muerte de Esteban. O sea, ellos sabían a qué iban. Sabían que podían morir, que los iban a perseguir. Pero estaban empoderados. La llenura del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu, es necesario para nosotros, iglesia. Pero lo hemos desvirtuado totalmente. Algunos hermanos de una postura enseñan de que solamente es en el momento del nuevo nacimiento, como está en 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Y otros enseñan que solamente es una especie de éxtasis que te hace hablar en unas lenguas raras. Y ahí queda. No, ¿eso es realmente un milagro? No. Pero un milagro es que unos hombres temerosos, miedosos, sabiendo que los van a matar, salgan y no les importe nada y hablen de Jesús y hayan miles de convertidos. Ese es un milagro. A nosotros no nos van a matar allá afuera, al máximo se van a reír de nosotros. Necesitamos la llenura del Espíritu para que traiga un avivamiento a nuestra vida, a nuestra iglesia, a la iglesia a nivel Trujillo, no a todos. Porque Dios nada más no va a usar a Gracia Urbana, sino a las iglesias, a su iglesia de Trujillo. Entonces necesitamos miembros empoderados y tenemos que ser una iglesia que se preocupe por el empoderamiento de sus miembros. Amén. Por eso yo siempre les hablo de avivamientos, siempre les predico de avivamientos. Aunque un pastor, amigo mío, más conservador, me dice, oye, pero ¿por qué estás hablando de avivamiento? ¿Que tú no crees en avivamientos, amigo? Me dan pena, en serio. No sé. Parece que no conocen la historia de la iglesia. El hecho de que haya un montón de herejes haciendo avivamientos falsos o hagan su culto de avivamiento no significa que no haya verdadero avivamiento. Y el Señor lo va a traer en su momento. ¿Amén? 7. Fe audaz. Vamos a leer Efesios capítulo 3, verso 20. Fe audaz. Eso necesitamos. Una fe valiente, que es consecuencia del empoderamiento. ¿Se dan cuenta? Si nos preocupamos por una membresía empoderada, va a haber una membresía que tiene una fe audaz. Toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir, incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Tú crees que hay un gran poder actuando en ti? ¿Te has confrontado con esa realidad? ¿Tú crees que hay un gran poder actuando en ti? ¿O que el cristianismo simplemente, bueno, voy a la iglesia y ya, listo? No, hermano mío.
Confía y cree en la palabra, que hay un gran poder que va a actuar en ti si tú realmente clamas a Él y te conformas a su palabra. 8. Una comunión auténtica. Hebreos 10 del 24 al 25 dice: ¿has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos? Perdón, en 2 Timoteo 2:22. ¿Has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos? Ahora enséñale a personas dignas de confianza que a su vez puedan enseñárselas a otros. Esto tiene que ver mucho con el discipulado. La comunión es discipulado. El hermano mayor tiene que enseñar al menor. O sea, acá viene un hermano que toca la guitarra mejor que el hermano Reino, mejor que Jorge, mejor que Sammy. Ellos tendrían que ponerse picones o darle gracias a Dios porque ha venido Slash de los Guns N' Roses. ¡Wow! Se convirtió, ¿no? No, ¿ves? Tienen que alegrarse. Si tú tienes un don y eres mejor que los demás, tienes que alegrarte de que Dios te permite ser maestro para los que recién están empezando. Y si tú recién estás empezando, dale gracias a Dios por tu maestro. No hay motivo de ponerse picón. Si tú vienes acá a la iglesia y tienes 20 años de cristiano, pero ves que tal vez por la educación reformada que tenemos, de repente un hermanito que acá tiene 2 años de cristiano sabe más que tú de la Biblia, dale gracias a Dios que hay un jovencito que aprende la palabra y te va a enseñar, ¿no? Y tú, jovencito, no te creas, respeta a los hermanos que tienen más tiempo que tú en la fe. Amén. Por ejemplo, uno de mis profesores, que era también de Sammy, se llama Daniel Caballero. Yo tengo 38, él tiene 31. Y yo le doy gracias a Dios. Es un gran maestro de las escrituras, tiene 2 maestrías de teología en Inglaterra. Y no es nada creído, es recontra humilde, es como si hablara con Sammy así, es pata, así, en el vulgo es pata. Sin embargo, veo un montón de siervos, supuestos siervos, que no le han ganado a nadie, hablando mundanamente, y ya están pisando nubes. Hermanos, seamos humildes, amén. Y amémonos así, edifiquémonos, somos un cuerpo. Si tú eres zurdo, por ejemplo, ¿no? Y tu zurda funciona mejor que tu derecha, ¿te vas a piconear? ¿O tu derecha se va a poner picona? Es parte del cuerpo, ¿ves? Debes alegrarte que tienes una buena zurda. Para meter los apóstoles. Bueno, punto 9 ya para terminar. Alcance creativo. Lo mismo que les dije al principio, somos una iglesia para los que no les gustan las iglesias. Tenemos que hacernos a los demás para poder ganarlos para Cristo. Tenemos que llegar a la nueva generación. ¿Por qué creen que pintamos esto de negro? Porque queremos ganar a los satanistas. Sino que solamente es para que se enfoque mejor. Nada más por eso. Por si acaso. Algunos no sabían. Sí, porque me han preguntado, hermanos, yo le digo eso. Es como un cine, ¿no? ¿Has visto cómo se enfoca hacia adelante cuando apagas la luz? Ya, por eso nada más es. Pero tenemos que enfocarnos en las personas que vienen, ¿no? Para poder ganarlos. Mira lo que dice 1 Corintios 9. Pablo hacía lo mismo. En el verso 19 al 23. Me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo, dice. Amén. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que seguían la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que estaban bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para ellos, para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo, de amar a los unos a los otros. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Si con todo trato de encontrar algo que tengamos en común, y hago todo lo posible para salvar a algunos, hago lo que sea para difundir la buena nueva y participar de sus bendiciones. ¿Amén? ¿Qué significaba? Que era un buen misionero, ¿no? Vi unos videos de Papúa Nueva Guinea y de otros lugares en el África, por ejemplo, de un misionero que es bautista. Los bautistas son bien conservadores, ¿no? Que no se tomarían ni una gotita de vino. Pero llega a un lugar donde el jefe de la tribu es una especie de sacerdote brujo también. Pero para ellos no es un brujo malero, o sea, es su única espiritualidad que conocen, ¿no? Entonces, para que pueda conversar con él, muy amable el sacerdote brujo, le permite conversar con él primero. A ver, cuéntame de ese Dios tuyo, ¿no? Pero primero tienes que formar la pipa conmigo. Muchos no evangelizarían esta tribu.
Al final, la pipa no era nada malo porque era una pipa de una especie de eucalipto, que no es. Y nada más era fumar al estilo del siglo XIX, o sea, no lo golpeaba. ¿Sí, no? ¿Ves? Pero si el misionero no se hubiera arriesgado, nunca hubiera evangelizado a esa tribu. Al final se convirtió hasta en brujo. ¿Te das cuenta? Pero si él, no, que mi religión, no, pero no debo fumar porque está mal. No digo que fumes acá, pero estás de misionero y no estás fumando un cigarro, estás fumando otra cosa. Es una forma de conectar con la cultura. Ahora no te digo que te vayas a un fumadero y te pongas a rezar por los pastrulos para ganarlo, ¿no? No. Pero comprende la cultura de ellos. Yo, por ejemplo, te cuento algo. Sabe ya es experto misionero acá en Trujillo. Yo, por ejemplo, en La Noria, mi barrio, ahí me están viendo algunos tal vez, hay muchos chicos que fuman su cigarro y otros a veces meten otra cosa. Y bueno, y a veces están sentados al frente del muro de mi casa. Y yo me iba a conversar miles de veces con ellos desde que estaba en la iglesia carismática. Me imagino que si pasaban hermanos de otras iglesias dirían, mira, el hasta que lanza con esto. No me importa, porque son mis amigos de toda la vida. Son gente que trabaja, estudia, sino que tiene esa costumbre, ¿no? Entonces me siento a conversar con ellos, yo no fumo, pero estoy conversando con ellos. Incluso ustedes saben que para mí no hay problema en tal vez beber una cerveza negra con un ceviche, pero con ellos no lo hago, porque les estaría dando un mal ejemplo. Simplemente me sentaba, mi gaseosa y conversamos. Pero si tú dices, no, las malas compañías generan mala costumbre, mejor me voy, porque yo soy mejor que esta tribu de pastrulos. ¿Cómo los voy a ganar, pues? O de repente tus amigos de la universidad se van a hacer un trabajo en la casa de Pepito, pero tú sabes que en la casa de Pepito van a sacar cerveza, ¿no? Tú no quieres ir. Anda, tú vas a hacer tu trabajo, ¿no? Entonces tienes que enfocarte en ellos, en los débiles. Si viene un hermano bautista o de una iglesia pentecostal que es mi amigo a comer y ese día en mi casa hacemos, digamos, una carne rojas, yo tomo mi vinito para que me baje la grasa, pero ese día tomo Inca-Cola, porque es mi hermano y yo no quiero que él tropiece, porque para él es pecado el vino. Y no es legalismo que yo tome Inca-Cola. ¿Por qué? Porque yo amo a mi hermano. Amén. 10. Vamos a leer Mateo capítulo 18, verso 10. Tenemos que ser una iglesia enfocados en los niños y en la familia. Creo que estamos haciéndolo bien con el catecismo, pero nos falta mucho todavía. Nosotros le enseñamos a nuestros niños con un catecismo que se llama el Catecismo Menor de Westminster. No sé si alguno acá, la mayoría ya lo conoce. Catecismo es un libro hecho a base de preguntas, no es el catecismo católico. Es un libro hecho a base de preguntas muy bonito, muy bonito. La que somos más acá de Barrio Urbana ya lo pueden decir. Muy bonito. Puedes enseñarle a tus niños desde pequeñito. Mire, un año enseñándoles el catecismo, ese niño va a saber, wow, más que un pastor evangélico. Te lo digo. Es un catecismo muy bonito que incluso en el siglo XVIII, XIX, las iglesias reformadas, tú eras padre y yo averiguaba que tú no estabas, por ejemplo, discipulando a tu hijo en casa con ese catecismo, te disciplinaba. Porque era tan importante la educación para ellos en ese tiempo que parece que ahora se ha olvidado. Por eso nosotros en la iglesia sí tenemos pedagogía para niños, ¿no? Sus dibujos, todo, porque son niños. Pero no solamente nos contentamos con que los niños de Gracia Urbana pinten la ballena de Jonás, no. Que lo pinten porque son niños, pues, pero que aprendan. ¿Qué puedes ver en Jonás? ¿O qué ves en David? ¿Ves tus gigantes? ¿O ves al pecado y a Cristo derrotándolos? ¿Ves? O sea, hay que enfocarlos realmente, como dice la Biblia. Dice, cuidando con despreciar a cualquiera de estos pequeños, les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. El Señor cuida de los niños y nosotros tenemos ese mandato de cuidar de los niños y de velar por la familia. Otro día vamos a hablar más ampliamente sobre la familia. Y bueno, estos 10 puntos eran más o menos el corazón de esta iglesia. Esto que acabas de escuchar es lo que es Gracia Urbana. Nos falta crecer mucho en organización, somos inmaduros en otras cosas. El Señor nos ha ido enseñando, nos va a seguir enseñando. Yo te pido que tú pongas tu granito de arena como miembro, ¿no? No todas las iglesias empiezan así maduras, y a nosotros nos falta mucho y lo reconocemos. Amén. Que el Señor nos ayude, pues, a crecer como iglesia, como cuerpo, para darle la gloria a Dios en todo. ¿Sí? Amén. Inclina tu rostro, por favor. Amado Señor, gracias.